Si estás pensando en montar un riego automático, has tenido una buena idea. Vas a tener tres ventajas. La primera es la más obvia, comodidad. La segunda, ahorro de agua, por lo tanto ahorro de dinero. Y la tercera, el riego será más homogéneo, con lo cual las distintas partes de la pradera recibirán la misma cantidad de agua. Nuestro sistema de riego automático consta de 4 fases principales. La primera, la toma de agua, que es donde vamos a sacar, como su nombre indica, el agua para un sistema de riego. Puede ser un grifo, que conviene que tenga más de una salida para mantener la manguera en caso de que la necesitemos, o puede ser la tubería general de entrada a la casa, de la cual mediante una T sacaremos el agua para nuestro riego. El segundo elemento son los automatismos, son los encargados de abrir y cerrar el agua. Eso se consigue mediante una electroválvula conectada a un programador. Después de los automatismos, una serie de tuberías nos mandarán el riego a los distintos emisores por donde va a salir el agua. Estos emisores pueden ser de varios tipos, en función de las necesidades. Puede ser goteo o puede ser aspersión. En el caso de aspersión tenemos aspersores y difusores, en función del tamaño de nuestra parcela. Vamos a pensar qué elemento vamos a poner y cómo lo vamos a poner. El primer paso es elaborar un plano del terreno, un plano a escala. Sobre él vamos a dibujar los aspersores con su radio de riego, hasta donde llegan. Para hacer el montaje dibujaremos uno con un compás y donde termina dibujaremos otro. Tienen que solaparse, el primero con el segundo con el tercero. Empezamos por una esquina y seguimos por toda la superficie. Procuramos que no se mojen paredes, ni piscinas ni aceras, por una cuestión de seguridad, de humedades y de ahorro de agua también. Una cosa importante en esto es conocer la presión y el caudal de que disponemos en nuestro jardín. Para riegos grandes se hacen unos cálculos más o menos complejos. En nuestro caso, en jardines pequeños y medianos, nos vamos a fiar de nuestra toma de agua. Si partimos, por ejemplo, de una tubería de 32, sabemos, porque viene reflejado en unas tablas, que una tubería de 32 admite hasta 3 metros cúbicos hora de agua. Si conocemos lo que consumen nuestros emisores, por ejemplo, este aspersor con determinada boquilla consume 0,5 metros cúbicos hora, sabemos que en esa tubería podremos poner un máximo de 6 aspersores. 0,5 por 6, 3, que es el máximo de agua que cabe en esa tubería. Una vez que tengamos el diseño, ya podremos ir a comprar porque sabremos el número de emisores que nos hacen falta, los metros de tubería y el número de electroválvulas necesarios. Vamos a montar la parte más importante de nuestro riego, que es lo que llamamos cabezal de riego. Es lo que vemos dentro de las arquetas, donde se ubican las electroválvulas, las válvulas y sistemas de control. En nuestro ejemplo necesitamos 2 fases, eso quiere decir que necesitamos 2 electroválvulas, cada una de ellas regará una de las fases. Vamos a empezar por nuestra toma de agua, que en este caso va a ser esta tubería de 32. Este elemento es un enlace rosca macho de 32 y observamos que dentro hay 3 piezas. Hay que fijarse muy bien en el orden en el que están colocadas, porque hay que colocarlas en el mismo orden. Primero el codo reductor, segundo el separador y tercera la junta tórica. En la pieza, si metemos el dedo, veremos que hay un tope, que es hasta donde tiene que llegar el tubo para evitar pérdidas. Y empujo hasta el tope. Ahora roscamos. Y al final necesitaremos una mordaza. El primer elemento de nuestro cabezal de riego va a ser una válvula de paso que pondremos por seguridad. En el caso de que hubiera en el riego una avería, cerrando esta válvula de paso, tendríamos el agua independiente de nuestra vivienda, con lo cual no hace falta cerrar la general. Vamos a aplicar teflón en las roscas para evitar fugas de agua. El teflón se aplica en la misma dirección que hacemos la rosca y en la última vuelta apretamos un poquito
veremos que se marcan las roscas. Un truquito para no te roscar las roscas es la primera vuelta darle al revés hasta que suene un clac y entonces ya empezamos a roscar directamente. El siguiente elemento es un filtro de agua que para limpiarlo simplemente desenroscamos, sacamos la malla, la ponemos debajo de un grifo y volvemos a montar. Con hacerlo una vez por temporada sería suficiente. Una cosa importante es fijarse en la dirección que hay que colocar estos elementos. Suelen llevar todos una flecha que indica la dirección de flujo. No se pueden colocar al revés porque si no, no funcionan. Ahora tenemos una salida y que colocar dos electroválvulas, con lo cual es necesario una T para derivar el agua en dos caminos. Este tipo de colectores llevan roscas locas que facilitan el desmontaje de las piezas una vez montadas y además tienen aquí una junta tórica, con lo cual no es necesario echar teflón. Vamos a montar la T. Ahora tenemos dos electroválvulas. Esta primera es una electroválvula que tiene dos cables de distinto color. Eso nos indica que funciona con pilas de 9 voltios. Esta otra tiene los dos cables del mismo color, lo cual nos indica que funciona con un programador de 24 voltios. Vamos a conectarlas. En el primer caso nuestra electroválvula es de 3/4 y la salida que tenemos es una hembra de pulgada. Para poder adaptarla necesitamos un machón reducido de pulgada a 3/4. Recordamos que esta parte ya tiene una junta tórica, con lo cual no es necesario echar teflón. Para trabajar más cómodo vamos a montar primero la electroválvula. En este caso sí hay que echar teflón. Roscamos y roscamos sobre la T. Un detalle, para montar esta electroválvula hemos utilizado un machón. Machones de polietileno, de plástico. ¿Por qué? Porque si utilizo piezas metálicas en una electroválvula y las trasrosco en la primera entrada, se me estropea la electroválvula y tengo que tirarla, cosa que con los machones de plástico no sucede. Vamos a montar la siguiente electroválvula directamente ya sobre nuestra T colectora. En este caso aquí no hay junta, volvemos a echar teflón. En las electroválvulas también tenemos la flecha de flujo. Ya tenemos nuestro cabezal de riego montado con su válvula de seguridad, filtro y dos electroválvulas que darán servicio a dos fases. Para las salidas del agua simplemente con otra enlace rosca macho con su teflón y de aquí saldría el agua a las distintas fases. A partir de aquí podremos montar nuestra tubería . Todos estos elementos irán dentro de una arqueta.